libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es, eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Judíos dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así. Todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Cuando haya terminado, Él reinará con majestad mil años y por siempre. Él reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sientas hablando los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en actitud de reverencia delante del Señor. Entremos en su presencia, su trono celestial, para que su Espíritu Santo pueda obrar en cada uno de nosotros y podamos recibir esta palabra en este día, y esta palabra pueda ser revelada en nuestro interior. Ahí donde estás, ora conmigo. Padre amado, Padre santo, en el nombre de Jesús, estoy delante de tu trono, Señor, para adorarte, para exaltarte, porque tú eres Dios de Israel, eres Dios de mi vida, Señor. Y estoy delante de tu trono para poder decirte que te amo, Señor, para poder decirte gracias, Señor, porque te has fijado en cada uno de nosotros, para que podamos recibir esta palabra a tiempo, Señor. Porque poco a poco nos estamos preparando, porque tú tienes un propósito para con nuestras vidas, Señor. No es casualidad el hecho que estemos en este lugar. Solamente tu poder, tu deidad, tu voluntad, Señor, está operando en cada uno, porque tú tienes propósito, Señor,
en cada uno de nosotros. Queremos ser instrumentos tuyos. Queremos llevar esta palabra a todas las naciones. Queremos anunciar tu venida, Señor. Queremos preparar el camino para tu segunda venida. Queremos, Señor, que las naciones enderecen sus sendas. Aquellos que son llamados a ser pueblo tuyo, recogidos en medio de las naciones, puedan escuchar tu palabra a través de todos y cada uno de nosotros. Señor, solamente tú estás obrando en cada uno. Señor, solamente tú te estás glorificando en este tiempo en Bolivia, preparándonos, Señor, dándonos el alimento a tiempo. Gracias, Padre, por ser primicias de tu obra, instrumentos tuyos en tus manos, Señor. Modélanos, Señor, y si es necesario, quiébranos, Señor, y haznos barro nuevamente, y modélanos conforme a tu voluntad. Queremos que tú seas nuestro alfarero, Señor, y por tanto queremos ser vasijas de honra, vasijas de bendición, Señor, de nuestra vida. Gracias, porque tú eres nuestro Dios. Gracias, porque te reconocemos como el único Dios. No hay otro Dios fuera de ti. Y estamos listos, Señor, cada día más para poder enfrentarnos al hombre de pecado, al hijo de perdición, y decirle que es un simple hombre y no es Dios. Es un insignificante hombre y no es Dios. Es un miserable hombre y no es Dios. Solo tú eres Dios. Gracias te damos, Señor, porque tú has revelado esta verdad a tu pueblo. Gracias porque nos ayudas a perseverar, llenándonos cada día del testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo les ruego que abran sus Biblias en el pasaje que nos habíamos quedado en la sesión anterior, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, versos 14 y 15. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Estamos hablando de llevar nuestra voz a las naciones. Es una voz que clama en el desierto. Clamor no solamente implica llorar, gemir, sino también elevar la voz. Amén. Clamar. Y eso es justamente lo que el Señor quiere de su pueblo. Ya desde ahora, que te vayas preparando para que puedas predicar luego con voz de trompeta en cada lugar del mundo. Amén. En el lugar donde el Señor te mande, conforme a la guía del Espíritu de Dios. Es necesario que andemos bajo sujeción. Es importante de que todos aquellos que vayan siendo enviados estén bajo comunión directa con la obra central, para que de esa manera podamos trabajar en forma conjunta, porque de ninguna manera se ha de permitir que haya espíritus independientes. El espíritu de independencia es aquella persona que dice: sí, yo también sirvo al Señor, y se va por su lado. Puede hacerlo, pero no ha de ser parte de la obra que el Señor me ha encomendado.
todos aquellos que van a trabajar conmigo van a estar en completa comunión, así estén en el último rincón de la tierra. Amén. Y esa es la guía que tengo del Señor. Llevo muchos años de experiencia en relación a lo que es el manejo de la obra ministerial, y gente que ha estado siempre operando y manifestando a través de conversaciones, a través de palabras, un espíritu independiente. Es gente que tarde o temprano ha traído problemas a la obra, o definitivamente ya no está, porque el Señor lo sacó. Y es en este tiempo, y ustedes ya me han escuchado anteriormente, hace alrededor de unas 3 semanas o 4 semanas inclusive antes de mi viaje a México, estaba ya orando para que el Señor depurara al pueblo que forma parte de Cristo viene, de tal manera que aquellas personas que no son de nosotros salgan. ¿Me han entendido? Salgan. Y eso es lo que voy viendo, y me gozo, porque el Señor está haciendo su obra. Y es más, se siente libertad. Ya no es la misma opresión, porque son personas que estaban ahí sumergidas entre el gentío, pero no era gente nuestra. Y doy gracias a Dios, porque ya no están aquí. Impedían la bendición, impedían lo que el Señor quiere hacer en la obra. Ahora que estamos dando un paso fundamental para poder llevar esta bendición a las naciones, empezando también, por supuesto, con las provincias de nuestra nación. Habíamos hablado que después de que se llegue a predicar el evangelio del reino en todo el mundo, ya durante los primeros 1000 y tantos días de la semana 70, cuando hayamos ya dado a conocer el testimonio de Jesucristo a todas las naciones, entonces vendrá el fin de los dolores de parto, con la mujer que ahora está con dolores de parto, gime, clama en la angustia del alumbramiento. Y para cuando llegue el momento crucial, el momento final, el día determinado por Dios, se dará a luz la mujer, y el hijo varón, las primicias, serán arrebatados para Dios y para su trono. Días más tarde, el día 1230, estará en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Por qué decimos que es el día 1230? Porque en Daniel capítulo 12, verso 11, en la versión del Antiguo Testamento interlineal hebreo-español, determina claramente: desde que se haga cesar, desde que sea abolido el sacrificio perpetuo y sea puesta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Si sabemos que toda la semana 70 tiene duración de 2520 días, es decir, desde el día 1 que hemos imaginado que está aquí, hasta el día 2520 que está en aquel extremo, debemos pensar que este día, que marca el momento en que la abominación desoladora está en el lugar santo, el príncipe de Tiro entra al lugar santo, para ese instante faltarán 1290 días para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Amén. El que lee al profeta Daniel debe entenderlo. ¿Y cómo podemos entenderlo? Por el espíritu de la profecía. Entonces, es necesario ver que ese día 1230 matan al príncipe de Tiro. Y eso está acá en Ezequiel 28, en el verso 6. Aquel hombre enaltecido en su corazón, y que justamente es tan vanidoso,
Todo el mundo le rinde pleitesía, hasta el extremo de que ya lo adoran como Dios. Y por ello, justamente, porque es tan vanidoso, tan envanecido por las riquezas que tiene, nosotros, teniendo claro el conocimiento de guerra espiritual, lo llamamos miserable, insignificante. Amén. Para que el vanidoso se estremezca por dentro, para que de ninguna manera pueda de alguna forma pensar que los que tenemos al Dios de la Biblia lo tomamos como un hombre poderoso, un hombre grande. ¿Quién como él? Que eso digan los impíos, porque no conocen la palabra del Señor. Para nosotros es un insignificante y miserable y pobre y ciego y desnudo. Desnudo salió del vientre de su madre y desnudo irá a parar al Seol. Gusanos serán su cama, gusanos lo cubrirán. Amén. De esa manera la palabra nos dice claramente en el verso 6: por tanto así ha dicho, yo soy el que soy, el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto he aquí yo traigo sobre ti extranjeros. Eso significa que no son judíos, son gentiles. Amén. Son gentiles los que van a matar al príncipe de Tiro. Y es más, dice los fuertes de las naciones. Cuando hablamos de los fuertes entre las naciones, hablamos de naciones de Occidente, hablamos de naciones como la tierra de Magog. Cuando hablamos de la tierra de Magog, hablamos de Inglaterra, hablamos de Estados Unidos, de Canadá y también de Australia, Nueva Zelanda. Y también hablamos de pueblos sajones, no solamente anglosajones, sino también sajones como Alemania. De tal manera que los fuertes de las naciones son naciones de lo que se llama comúnmente naciones de Occidente. Y es justamente dentro de ellas en que se ha de gestar este asesinato contra el príncipe de Tiro. Y van a desenvainar sus espadas, sus armas de guerra, contra la hermosura de su sabiduría, contra su cabeza. Recordemos por la palabra en Apocalipsis de que la herida la lleva a este individuo, la ha de recibir en su cabeza. Apocalipsis 13, verso 3 nos habla de la bestia de 7 cabezas, y nos habla también de la 7ª cabeza. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya es para ese momento en que el Abadón, el Apolión, Gog, está poseyendo el cuerpo del hombre de pecado, el hijo de perdición, de la 7ª cabeza, que recibe una herida de muerte, es inmolada en sacrificio hasta la muerte. Y esto justamente la recibe en su cabeza. La escritura nos habla también acá en el verso 14 que aquella herida se realiza mediante una espada. En el original es un cuchillo. Y nos dice: y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, refiriéndose a la segunda bestia, que es el falso profeta, del cual ahora no vamos a hablar en detalle, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada, herida de cuchillo, y volvió a vivir y vivió. Y de esa manera su esplendor será manchado. Y volvemos a Ezequiel 28, verso 7. La hermosura de su sabiduría, donde se encuentra su cabeza, en cuyo lugar está su cerebro. Y donde está el cerebro está la mente. Amén.
Sabemos eso por principios elementales de guerra espiritual. Así como el corazón del alma se encuentra en el corazón del cuerpo físico, la mente del alma se encuentra en el cerebro del cuerpo físico. Pero habíamos hablado, y es lo que justamente nosotros debemos entender, que el príncipe de Tiro está reposeído por fuerzas espirituales demoníacas, de tal manera que su mente, la mente de él, seguramente viene a ser como un grano de arroz, porque todo el resto de la mente está entregada al poder de fuerzas espirituales demoníacas. Amén. Por ello, ni la inteligencia, ni la sabiduría que dice poseer o dice que posee, ni siquiera es de él. Es del macho cabrío y de tantas otras fuerzas espirituales demoníacas que han podido entrar en su interior. ¿Me están entendiendo? Amén. De tal manera que este miserable individuo no tiene razón para envanecerse por nada. ¿Me entienden? Ni por su inteligencia, ni por su sabiduría. Nada. Un animal es mejor que él, es más inteligente que él. Un animal como un perro que se lo entrena para que haga cosas muy bonitas es mejor que él, porque él ha abandonado totalmente su voluntad y por tanto inicialmente su mente para que sea poseída por fuerzas espirituales demoníacas. Amén. Y se le tiene que llegar ahí en su vanidad, ahí donde más le duele, porque es lo que lo caracteriza, envanecido. Amén. Y esto es importante discernir para poder debilitarlo, para poder debilitarlo, para poder debilitarlo. Son principios de guerra espiritual. Una persona, por ejemplo, que está totalmente contaminada por espíritus de rebeldía, ¿qué tiene que hacer? Tiene que actuar en forma totalmente contraria a él. Amén. Para debilitarlo. Y así venga alguna persona que esté en autoridad sobre ella y le diga, por ejemplo, que barra el piso, que limpie el piso. La persona que quiere ser libre se somete, se sujeta. Ahí está operando la fuerza espiritual de rebeldía, pero no, la vence y obedece y hace. Y poco a poco el espíritu de rebeldía va menguando, se debilita. Amén. Es por ello que también nosotros debemos saber los puntos débiles de nuestro enemigo. Amén. Y por ello debemos orar. Y por ello hacemos guerra. Y es más, inclusive el pueblo, ya como el tiempo que hacíamos guerra espiritual, cuando el Sanedrín cochabambino y la gran Babilonia, con ese hombre poderoso en medios de comunicación, se levantó en contra mía, hacíamos guerra. ¿Recuerdan? Y pisábamos y saltábamos y utilizábamos la palabra y hacíamos guerra espiritual. ¿Recuerdan? Es lo mismo, se aplica el mismo principio. Amén. Y mientras podamos hacerlo, para poder lograr nuestro propósito de cubrir toda la tierra, tenemos que debilitarlo. Amén. En las regiones espirituales, él escucha, en las regiones espirituales, todas las fuerzas espirituales demoníacas, en especial el macho cabrío operando en él, escuchan. ¿Me están entendiendo? Y por ello, si nosotros hacemos guerra, así estemos en el lugar más lejano de la tierra, allí en tierras lejanas como la que vivimos, él ha de escuchar. El mundo espiritual se mueve en otra dimensión y debilitamos a nuestro enemigo. Amén. Tú hombre eres y no Dios. Anda envanecido. Ahí está, es vanidoso. Hay que darle en forma contraria para debilitarlo en su vanidad. ¿Me están entendiendo? Bien. Ahora
Aquí en la escritura nos dice, en el verso 8, al sepulcro te harán descender. Así como le decimos a la Gran Babilonia, cuando nosotros estamos haciendo guerra espiritual, cuando estamos en liberación y empezamos a utilizar versos bíblicos, ha caído la Gran Babilonia, se ha hecho guarida de todo espíritu, de todo demonio, de toda ave inmunda y aborrecible. Los demonios que están dentro de alguna persona empiezan a retorcerse y empiezan a contorsionarse. Estamos haciendo guerra espiritual. ¿Me están entendiendo? Amén. Y le decimos ahí, gran ramera del diablo. Los espíritus están operando ahí, que forman parte, suponiendo en un caso, y se ha dado, espíritus de doctrinas, de demonios, de religiones, de orientales y de testigos y de tantas otras cosas que se han podido manifestar. Y por supuesto se retuercen, dicen no, y se los debilita con la palabra. Y llega el momento en que, bueno, hay libertad. Sabemos de que en este campo no se ha de poder dar. Sabemos que la palabra profética tiene que cumplirse, pero tenemos que utilizar esta palabra para debilitar a nuestro enemigo. Amén. Para hacerle frente. El Señor nos ha llamado para ser guerreros de su ejército. Y tenemos que utilizar su palabra. Su palabra es la espada del Espíritu Santo. Amén. De tal manera que cuando nosotros queremos hacer guerra espiritual en contra de Él, así estemos en este lugar o estemos en nuestra habitación, en cualquier lugar, debemos hacerle recuerdo de lo que está escrito: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Eso lo ha de atormentar. ¿Me entienden? Lo ha de atormentar. Le vamos a crear problemas espirituales al príncipe de Tiro. ¿Me están entendiendo? Tenemos que utilizar el poder de nuestro Dios, el poder de su palabra. Aleluya. Y esto podemos saberlo porque tiene miedo a la muerte. Un periodista va y le pregunta, ¿no? ¿Usted ha pensado en la muerte? ¿Cómo quiere que lo recuerden? Y el hombre evade la pregunta y dice: prefiero no pensar en eso, prefiero dedicarme a lo que tengo que hacer y mis labores, de mi filantropía. Ahí está. No quiere hablar de la muerte, teme a la muerte. Amén. Es un punto débil y está en la palabra, y hay que decirle: al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares, en Jerusalén, en el monte del templo, donde tú vas a ir y vas a querer hacerte adorar como Dios. Y vas a decir: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, insignificante hombre y no Dios, miserable hombre y no Dios, hombre ciego y no Dios, hombre desventurado y no Dios. Al fin y al cabo es el hijo de perdición. Amén. Estamos utilizando la palabra. No es un hijo de bendición, es un hijo de perdición. ¿Me entiendes? Como Judas. También de él está escrito: del príncipe de Tiro. Es un hijo de perdición. Y nosotros utilizamos la palabra para debilitarlo, mientras nosotros crecemos más grandes que él. Amén. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Debemos estar seguros por la fe que este individuo no ha de ir a trabajar. Muchas veces hablan de que no ha faltado nunca. Pues nosotros ahora que sabemos quién es, le vamos a hacer guerra y no se va a poder levantar. Lo vamos a debilitar, lo vamos a atormentar. Amén. ¿Tiene miedo a la muerte? Pues allí ha de estar,
ha de estar atormentado, porque el poder de Dios es un poder sobrenatural que no tiene de ninguna manera límites con la distancia. Así estemos aquí en la cordillera de los Andes, en este valle, así estén los hermanos en La Paz, en ese altiplano boliviano o en cualquier rincón de Bolivia, estarán haciendo guerra espiritual contra el hombre de pecado, el hijo de perdición y las fuerzas espirituales demoníacas para debilitarlo. Amén. Amén. Y mientras Él es detenido, nosotros avanzamos y crecemos. ¿Cuántos dicen amén? Y eso está escrito. Segunda Tesalonicenses, aleluya. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2. Leamos desde el verso 1 para recordar. Y dice la escritura: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, refiriéndose al arrebatamiento, y esto en forma general, incluyendo el arrebatamiento de las primicias y lo que es también la cosecha final, el arrebatamiento final a la final trompeta. La escritura nos dice: os rogamos, hermanos, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor ha llegado. Algunos estarán leyendo su versión Reina Valera, que también tengo en mis manos, pero allí hay un error de traducción y que es necesario tomarlo en cuenta. Algunos podrían decir: bueno, desechemos la Reina Valera 60, la tiramos a la basura y tomamos alguna otra versión bíblica. Yo lo hubiera hecho muchas veces, pero el Señor siempre de una manera u otra me ha guiado para poder seguir utilizando la Biblia Reina Valera, que durante siglos ha estado en manos de los cristianos, de los evangélicos. Y es por ello que, haciendo notar justamente los errores de traducción que se han podido enmendar en otras versiones, podemos seguir manteniendo esta traducción, que considero que también es una bendición para nuestras vidas. Amén. Hay errores que se han podido cometer, pero ya están enmendadas en otras versiones, y sobre todo en este tiempo del fin, que tenemos acceso a los textos originales, inclusive en su versión interlineal al español, y si no es al español, al inglés, para que de una u otra forma podamos saber en forma clara, más concreta, más específica, más profunda, de lo que el Señor verdaderamente ha ordenado que se escriba por inspiración del Espíritu Santo a través de los santos profetas de Dios, los santos hombres de Dios que han escrito la Biblia. Amén. En tal manera que el verso 3 dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y sea revelado. Ahí en la Valera 60 dice manifieste. Bueno, es apocalipto en el original. Sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y este es el verso que quería llegar. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Quiénes son los que lo detienen? Aquellos a los cuales les ha sido revelada la identidad del hombre de pecado, del hijo de perdición, y tenemos el poder y la autoridad de la palabra para detenerlo. Amén. Mientras él ha de estar ahí con problemas espirituales en su vida y retrasando y postergando las cosas, nosotros crecemos y hacemos y ejecutamos una grande obra del Señor. Amén. Él no nos detiene a nosotros, nosotros lo detenemos a Él. En el nombre de Jesús de Nazaret, fundamentados en la palabra profética, fundamentados en el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía.
Amén. De tal manera que Él puede ser detenido. Él puede ser detenido. Y nosotros tenemos el poder para detenerlo. ¿Cuántos tienen ese poder para detenerlo? Ese poder está en esta palabra. Amén. Y mientras más reciban la revelación de esta palabra, no solamente en este lugar, sino también en las capitales de departamento de nuestra nación, en las provincias de los departamentos de nuestra nación y en las naciones del mundo, estaremos ejecutando lo que el Señor ha escrito. Que Él esté detenido. Amén. Él esté detenido y no pueda hacer más nada de lo que se le es permitido hacer, mientras nosotros avanzamos en victoria, llevando la palabra, predicando el evangelio del reino por todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Amén. Y hay que hacerle recuerdo en tu oración diaria, enfrentarte en guerra espiritual al cuerno grande de Seattle, al cuerno grande del macho cabrío, al príncipe de Tiro, y decirle claramente: tu hombre eres y no Dios. Por cuanto has puesto tu corazón como corazón de Dios, vendrán contra ti extranjeros y los fuertes de las naciones, y van a desenvainar sus espadas de guerra contra ti, contra la hermosura de tu sabiduría, contra tu cabeza tan grande, y mancharán tu esplendor con tu propia sangre, y al sepulcro has de descender y morirás con la muerte de los que mueren en Jerusalén, en el monte del templo, en medio de los mares, entre el mar Mediterráneo y el mar Muerto. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Es la pregunta que el Señor hace. Amén. Amén. Y por supuesto, esto es lo que nosotros también tenemos que utilizar en nuestra guerra espiritual. Tenemos un enemigo ya declarado, ha sido revelado en nuestro interior. Sabemos quién es Él. We don't want to obey religious laws in our daily lives. Tommy Lapide is a television personality who entered into the political arena to run in last year's elections. The party he leads has one platform: stop the religious. We have to fight this phenomena and explain even to them that it's wrong what they are doing, that we are living now in a time of computers and God is living somewhere in Seattle and preparing the next issue of Microsoft. Did you say God is living somewhere in Seattle? Yes. Amén. Y tenemos que enfrentarlo con la palabra. Y en nuestro tiempo de guerra espiritual, no solamente aquí, sino también en la oración personal, en guerra espiritual, allí en el espíritu, aunque esté él a miles de kilómetros de distancia, así estemos nosotros en este lugar, aquí en esta nación lejana para ellos, nosotros estaremos haciéndole guerra. Tú estarás haciéndole guerra y estarás haciendo la misma pregunta. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Eso lo debilita. ¿Me entiendes? Eso lo debilita. Su temor a la muerte, por más que se crea Dios en su locura atroz, porque ni siquiera es locura precoz, es locura atroz, lo ha de debilitar. Y esta es la palabra. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tu hombre eres y no Dios, en la mano de tu matador. Él quiere evitar pensar en la muerte. ¿Me entienden? Lo sabemos por las entrevistas que le hacen. Evita pensar en la muerte. Pues nosotros vamos a hacer guerra espiritual. Sabemos sus puntos débiles por la palabra y corroborado por la historia de su biografía, de sus entrevistas. ¿Me entienden? Y le vamos a dar allí. Así como es la vanidad, de la misma manera también su miedo a la muerte es otro punto débil, donde vamos a darle con todo para detenerlo. Amén. Esta palabra que hemos leído de 2 Tesalonicenses
es necesario discernirla, porque es para el tiempo del fin. Es para el tiempo en que se avecina la venida del Señor, para poder recoger a sus santos. Es para el tiempo en que se da la apostasía y es revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. De tal manera que de pronto ese verso 6 de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 de pronto cobra vida para nosotros en este tiempo del fin. Solamente que hay quien al presente lo detiene. ¿Quiénes son los que lo pueden detener? Solamente lo pueden detener aquellos que han recibido la revelación de la identidad del hombre de pecado, del hijo de perdición. No lo podían detener antes, porque todavía no había nacido. En los días de Pablo no había nacido. ¿Me entienden? Solamente en el tiempo del fin ya este individuo habría nacido. Había tenido que nacer como estaba profetizado. Y en el tiempo del fin, su pueblo, el pueblo del Señor, el pueblo del Dios de Israel, conocería la identidad por revelación del espíritu de la profecía, que es el testimonio de Jesucristo. Y aquellos que tienen la revelación le hacen frente y lo detienen. ¿Y qué sucede? Se cumplen las palabras de Dios. Y la palabra, el verso 10 dice: de muerte de incircuncisos morirás, por mano de extranjeros, gentiles, sus propios amigos, su propia gente alrededor ha de planificar esto. Y el Señor dice: porque yo he hablado, dice el Señor. Amén. Se ha de cumplir la palabra del Dios de Israel. La muerte de incircuncisos, espada. ¿Está bien? Conociendo esta realidad, sabemos ya de que muriendo el día 1230 de la semana 70, da lugar al toque de la quinta trompeta. Apocalipsis 9, verso 1 al 12. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después de esto. El día 1230 es fundamental para poder armar un mapa profético completo. Por algo el Señor hizo hincapié en Mateo 24, verso 15: cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Inmediatamente nos vamos a Daniel, escudriñamos el libro de Daniel, y resulta de que en Daniel 12:11 nos dice en forma textual que cuando la abominación desoladora es puesta, se hace cesar el continuo sacrificio.
y donde después el Señor Jesús nos manifiesta en el lugar santo. Por tanto, en un tercer templo judío, en un santuario construido en el tiempo del fin. Y es a partir de ese día que se tiene que contar 1290 días para que el Señor Jesús ponga sus pies en el monte de los olivos. Sabemos por principios de guerra espiritual de que el Abadón tiene la potestad de poder poseer el cuerpo de la séptima cabeza, el cuerpo del séptimo rey, del príncipe que ha de venir, que cuando venga tiene que durar poco tiempo, breve tiempo. Es porque justamente el príncipe de Tiro, se ha hecho adorar como Dios, se ha envanecido en su corazón y toma el lugar de Dios. Y esa es la puerta principal para que entre el Abadón. Y por tanto toma posesión una vez que está muerto. Sabemos que esto se da con el toque de la quinta trompeta. No hay ningún número de días especificado en la Biblia en relación a que se tenga que esperar algún tiempo para el toque de la sexta trompeta y de la séptima trompeta. No hay. De tal manera que debemos entender por el espíritu de la profecía que viene un toque después del otro. Se toca la quinta, se toca la sexta. Amén. Así como se tocó ya, y eso lo vamos a ver más adelante, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta, de manera sucesiva, rápida, porque es lo que nos enseña la palabra. Pero se da un tiempo de espera para el toque de la quinta trompeta y las que siguen. Entonces debemos nosotros comprender que el Dios de Israel nos ha plasmado en su palabra estos aspectos que son claves para poder armar un mapa profético. Si nosotros leemos Apocalipsis capítulo 8 verso 13, después de que se han tocado ya las primeras 4 trompetas, hay un tiempo de espera. Y dice: y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz: ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. De pronto, como hay un preámbulo, si no hubiera habido un preámbulo, es decir, un lapso de tiempo entre lo que es la cuarta trompeta tocada y el inicio de la quinta trompeta, no hubiera sido necesario que exista este ángel volando en medio del cielo y dando esa voz de alerta y hablando en forma específica de 3 ayes. Ay, ay, ay de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y esto es justamente lo que nos da la pauta de un tiempo, de un número de días que se determinan más adelante, que se tiene que esperar para que se toque la quinta trompeta. Y sabemos ya por la palabra, por lo que el Señor Jesús nos dice que leamos y entendamos al profeta Daniel, cuando ya es vista la abominación desoladora en el lugar santo, podemos saber que es el día 1230. Y como sabemos de que este hombre toma el lugar de Dios y el Abadón tiene que tomar posesión de él, y sabemos por este aspecto que el Abadón ha cometido el mismo pecado en la eternidad pasada y por eso está prisionero en el abismo, sabemos de que la quinta trompeta se toca el día que el Señor Jesús nos manifiesta que debemos leer y entender. ¿Cuándo veáis? ¿Cuándo? Cuando implica un día determinado. Amén. Y es el día 1230. De tal manera que se toca la quinta trompeta y el primer ay pasó el mismo día 1230. Debemos nosotros entonces de alguna manera entender que el individuo llega en su avión presidencial, ya habiendo obtenido poderes dictatoriales
en su nación del norte occidental. Los reciben con honores militares, pero también los reciben como Dios. Y a lo último de los militares, que solamente pondrán tener instrumentos de música, porque para ese tiempo Israel y su ejército estará desmantelado. La entrega oficial del ejército de Israel. Y como lo reciben también como Dios, lo llevan en hombros al lugar santo, al tercer templo. Golpean a los sacerdotes del templo, los echan y entran al lugar santo. Ponen la abominación desoladora, y él ahí dice: yo soy Dios y estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares. Se cumple la profecía. Salen, y es en algún momento después de ese evento lo matan con un cuchillo. Inmediatamente ese momento se toca la quinta trompeta. Es el primer ay. Hay algunos que tal vez en su confusión dicen: pero el primer ay dura 5 meses, 150 días. Entonces habría que esperar 150 días para que recién se toque la sexta trompeta y por tanto empiece el segundo ay. Pero esto no es así. Debemos escudriñar la palabra. En ningún momento el apóstol Juan ve ya a las langostas operando, es decir, matando. Y que el apóstol Juan, por ejemplo, manifieste y diga: y vi durante 150 días, vi que las langostas mataban, es decir, atacaban a los hombres, y los hombres buscaban la muerte, pero no la hallaban. Ansiaban morir, pero la muerte huía de ellos. Y yo lo vi durante 150 días. El apóstol Juan nos manifiesta claramente lo que corresponde al primer ay, que es solamente el hecho de aquella estrella que cae del cielo a la tierra. Se le da la llave del pozo del abismo, abre el pozo del abismo, sube humo del pozo como humo de un gran horno, se oscurece el sol y la tierra por el humo del pozo, y del humo ve salir langostas, demonios terribles sobre la tierra. Y escucha la voz que les da el poder. Se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Escucha, comprende, entiende. Les he revelado el aspecto de que se les da poder, pero no ve en ninguna manera, ni así lo escribe, que ve a las langostas ejecutando el poder. ¿Me entienden? Y es más. ¿Qué más? Dice: se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Se les ordena, escucha, el mandamiento, pero en ninguna parte dice: yo vi, no. En ningún momento manifiesta Juan que vio. ¿Me entienden? Él escucha lo que se les manda, pero en ninguna parte dice: vi, como en el caso, por ejemplo, de los jinetes. Vi cuando el primer jinete, vi cuando el segundo jinete. ¿Me entienden? Aquí solamente son órdenes. Y es más, el verso 5, más poder, más órdenes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. No dice: y vi que los mataban y los atormentaban durante 5 meses. No dice que los vio. Amén. Solamente la orden, el poder. Tienen la orden, el poder para actuar 5 meses, para atormentar 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. De tal manera que dice la escritura del apóstol Juan, que ya habla en tiempo futuro y sigue. Y dice: en aquellos días los hombres buscarán la muerte. No dice que yo vi a aquellos hombres que buscaron la muerte. ¿Me entienden?
No habla en pasado como ya lo hubiera visto. O dice, o pudiera ser en tiempo presente. Vi que los hombres estaban buscando la muerte. Utiliza futuro. Buscarán la muerte. Es decir, de todo aquello que se iba a ejecutar después del primer ay. Porque el primer ay solamente es, repito, lo que se abre el pozo del abismo, salen las langostas del humo del pozo del abismo, reciben las órdenes. Y es más, ve a las langostas formadas como ejército, pero en ninguna parte atacando todavía. Y dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Preparados, pero no ya ejecutando la guerra. ¿Me están entendiendo? Amén. Preparados para la guerra. Están preparados, no están atacando. Todavía estamos en el día 1230. Amén. Están ahí el ejército de demonios, de langostas, preparados para ejecutar las órdenes que se les dio. Que no dañen a la hierba de la tierra. Tienen el poder como poder de los escorpiones de la tierra. Que no dañen a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente tienen poder para atacar a los hombres que no tengan el sello de Dios en sus frentes. Pero en ninguna parte dice Juan que vio que atacaban a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Amén. Solamente apertura del pozo, humo, langostas, órdenes, y las langostas preparadas para la guerra, pero no atacando. ¿Qué más dice? En las cabezas las describe, están ahí estacionadas. No están atacando todavía, no están ejecutando todavía las órdenes. Han recibido las órdenes. Saben que tienen poder limitado para actuar 150 días, 5 meses. Pero siguen ahí en el día 1230. No están atacando todavía. Y el apóstol Juan las ve allí, en él, ya saliendo, ya habiendo salido del pozo. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Las describe, están ahí estacionadas las langostas, los demonios. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Pero en ningún momento dice que vio ejecutar el poder durante los 5 meses. ¿Están entendiendo? Amén. Hay alguno que podrá decir, por ejemplo, en el verso 9, dice, habla de carros corriendo a la batalla. Eso puede significar que ya están corriendo a la batalla, están ejecutando la guerra, ejecutando el poder, el poder conferido, las órdenes conferidas. Si leemos con cuidado, se refiere al estruendo que producen sus alas. Sus alas están allí y se mueven, están estacionadas las langostas allí, están preparadas para la guerra, y sus alas están provocando ese estruendo de muchos carros, como dice la escritura, era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. El estruendo que hacían sus alas mientras las langostas estaban en tierra, y se caracterizan porque sus alas están en movimiento. Amén. Pero no están ejecutando nada todavía. Tenían colas como de escorpiones, dice, y también aguijones. Las sigue describiendo. Están allí estacionadas como un ejército preparado para la guerra, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y dice la escritura en el verso 11 otro aspecto que forma parte del primer año. Las langostas no están solas, tienen su rey, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Aquí utiliza tiempo presente. ¿Me entienden? Y es cuando ya está la parte final del primer ay, que se lleva a cabo durante el mismo día
1230. De tal manera que no solamente ve a las langostas preparadas para la guerra, habiendo recibido el poder conferido, sino también ve a su rey allí, el Abadón, el Apolión, el ángel del abismo. El apóstol Juan lo ve allí. Se tocó la quinta trompeta y ya ve en libertad al Abadón. El mismo día, 1230. Y como utiliza tiempo presente, ya nos determina el momento que termine el primer ay. No es que el Abadón, el Apolión, aparece después de los 150 días o los 5 meses que las langostas supuestamente hayan podido ejecutar todas las órdenes conferidas y que de pronto recién aparece el Abadón. ¿Me entienden? Es inmediato. Y por supuesto es antes de que se ejecute estas órdenes. Y esto es importante y estoy recalcando para poder entender el mapa profético. Amén. De tal manera que cuando el apóstol Juan utiliza verbos en tiempo presente y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, tienen tiempo presente, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, está allí el ángel del abismo. Está presente el ángel del abismo. Juan por él manifiesta. Y una vez que manifiesta la presencia del ángel del abismo junto con las langostas, habiendo sido liberados, habiendo sido abierto el pozo del abismo, en el verso 12 utiliza tiempo pasado. El primer ay pasó. Amén. Pasó, y eso significa mismo día 1230. Inmediatamente, por supuesto que debemos entender que las langostas, empezando ya el toque de la sexta trompeta que da lugar al segundo ay, es la sexta trompeta, el segundo ay. Entonces, dentro de ese periodo del segundo ay, se ejecutan las órdenes dadas durante el primer ay. Amén. Y transcurren 150 días, 5 meses, y ya dentro del segundo ay. Porque el primer ay solamente comprende, repito, la estrella abre el pozo del abismo porque se le da la llave del pozo del abismo, sale ese humo, salen las langostas, se les da el poder, se les confiere poder, se les da mandamientos, se las describe, y la presencia del Abadón, del Apolión, el rey de los demonios tipo langosta, el ángel del abismo. Y ahí termina el primer ay. ¿Qué viene después del primer ay? El segundo ay. ¿Y el segundo ay con qué viene? Con el toque de la trompeta siguiente. ¿Y cuál es el toque que le sigue a la quinta trompeta? La sexta trompeta. Y es lo que leemos. Apocalipsis capítulo 9, verso 13 adelante. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres.